Bendiga. Amén. Los hermanos y personas que nos visitan, gracias por estar aquí. Esta es tu casa, nos honra tenerte con nosotros. Los niños pueden ir a la escuela dominical en orden, decentemente. Mientras ellos salen, usted me acompaña a pedir a Dios y orar juntos. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús. Te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de conocerte cada día más, por la obra de tu Espíritu Santo sobre nosotros, en nosotros y con nosotros para extender el reino de Dios mediante la predicación del Evangelio. Padre, háblanos en esta hermosa tarde. Permítenos ser transformados y ser motivados con los propósitos de Dios en nuestra vida. Atráenos a ti y permítenos ser tus colaboradores. Señor, afirma el tiempo, afirma nuestro carácter, nuestro corazón, nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, junto conmigo en Lucas capítulo 4. Vamos a continuar leyendo Lucas y estudiando la palabra de Dios allí. Estamos en nuestra serie particular descubriendo la vida del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Y nos quedamos cuando Jesús literalmente sale del desierto, luego de que el Espíritu Santo en el capítulo 4, versículo 1 le dice: el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Ahora acá en el verso 14, Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Quiero preguntar dos cosas que vamos a mantener constantes en el mensaje. Primera pregunta: ¿por qué Jesús vino al mundo? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Con qué propósito Él vino aquí? Segunda pregunta: ¿cuál es la forma adecuada o cómo debemos recibir a Jesús? Son las dos preguntas que vamos a estar respondiendo con el mensaje de hoy. ¿Ok? Nuestra gran idea va a estar allí en Lucas capítulo 4, versículo 18. Allí tenemos la gran idea. Y ahí tenemos la idea que por lo menos recoge 4 propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está el primero. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Segundo, a pregonar libertad a los cautivos. Tercero, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está el cuarto. ¿Ok? Ahí tenemos varios de los propósitos. De hecho, este es el versículo para llevarnos a casa y pensar. Lo primero que veo que nos muestra Lucas es la forma en que Jesús retorna del desierto. Jesús retorna del desierto abatido, cansado, triste, desanimado, preocupado. Sí. ¿No? Aunque en el desierto hay sol, calor, tensión, sed, no hay nada fértil, la cosa es difícil en el desierto. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Porque es interesante, el Señor nos lleva al desierto para perfeccionar el carácter, para afirmarnos, para madurarnos, para hacernos sus siervos. Pero también el mismo Señor nos saca del desierto, nos saca llenos de su poder. Vamos a descubrir los propósitos de Jesús aquí en la tierra. Y vamos a encontrar al mismo tiempo que en esos 5 propósitos tú y yo estamos escondidos también. ¿Ok? Jesús está leyendo más adelante, porque en este momento Jesús va a llegar a Nazaret, a la tierra donde Él creció, a compartir el reino de Dios. Y Jesús se para frente a ellos y va a leer Isaías 61, versículo 1. Fíjense lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel. Pero también dice a pregonar el año del favor del Señor. Interesante porque Jesús lee el verso 1 y el verso 2 a la mitad, pero eso lo voy a explicar más adelante. También te quiero decir algo, amado. Tú y yo fuimos ungidos también por el Espíritu Santo. Amén. Tú y yo también vamos a salir del desierto. Amén. En el desierto hay solo dos tipos de personas. Resumiendo y recordando muchísimo el antiguo pacto, según Números 11, 12, 13, 14 y 15, están los que se quedan en el desierto y se postran y mueren allí, que es una generación que no está conforme a Dios, o están los vencedores, que son Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Aquí Jesús es el Mesías, es el Salvador, y Él viene lleno del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, fíjense cómo reacciona la iglesia también. Pero cuando venga, palabras de Jesús, el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Fíjense que hay varios lugares donde testificar: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Pero solo podemos predicar, solo podemos hacerlo porque el Espíritu Santo está sobre nosotros para darnos la autoridad y poder de testificar. Amén. Volviendo a Hechos 2, verso 38, nos dice a nosotros dónde recibimos esa unción. La Escritura dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque cuando somos bautizados, inmersos para morir en las aguas, al mismo tiempo somos receptores de Dios que viene a habitar en nosotros y somos inmersos en la Trinidad, acorde a Mateo 28, versículo 19. Amén. Es decir, cada persona, cada creyente que ha sido bautizado también ha sido ungido por el Señor. Es interesante porque viendo y estudiando profundamente el Nuevo Testamento, no hay superhéroes espirituales en la era de la iglesia. No está el tema de los superungidos en la era de la iglesia. Eso no existe. Eso existe en nuestro contexto, eso existe en la historia, eso existe en la tergiversación del mensaje del Nuevo Testamento. Pero la iglesia, todos hemos sido ungidos. Me encanta lo que dice. Si pueden bajarle aquí el monitor, porque hace feedback, gracias. Me encanta lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice: porque todos han sido bautizados y se nos ha dado de beber a todos de un mismo espíritu. ¿Amén? ¿Seguro? No están como muy convencidos. Más o menos. Ok, pues está en la Biblia. Primera de Juan 2:20 dice: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. Se refiere a la persona del Espíritu Santo, por cierto. No es cualquier tipo de unción. De manera que conocen la verdad. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica. Me encanta esa frase. No es falsa y les enseñan todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Obviamente se refiere al Espíritu Santo, se refiere a su poder, se refiere a su persona, se refiere a su capacidad de instruirnos en cualquier circunstancia. Jesús les dijo: cuando el Consolador venga a ustedes, Él los guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas. Es impresionante en la era cristiana, porque si tenemos a disposición a Jesús, que es el primer Consolador, al Espíritu Santo, que es el segundo Consolador, a la revelación de las Escrituras completas en nuestra mano, ¿por qué aún no hacemos la misma acción expansiva que experimentó la iglesia? Y no es que eso esté mal, aprender de otros, pero es que a veces no nos encanta aprender de Dios. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Tenemos todas las condiciones. De hecho, el apóstol Pedro dice:
Tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir nuestra fe. Impresionante. Y te dejo eso allí. Tú también fuiste ungido. Así que si vienes cargada con las circunstancias, si vienes fastidiado porque no hay agua en tu casa, si vienes agobiado por los problemas y los temas económicos que vive el país, si estás cruzando tu desierto y tú dices, bueno, pastor, yo tengo que animarte y decirte, has sido ungido y ungida por el Señor. Amén. Porque tenemos propósitos mucho más altos, mucho más elevados que cualquier otro ser humano en la tierra. Primer propósito por el cual Jesús vino. Enseñaba Él en las sinagogas y todos lo admiraban. Eso es del capítulo 4, verso 15. Jesús vino con el propósito de enseñar. ¿Qué vino a enseñar? ¿Qué enseñó Jesús? Mateo capítulo 5 dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Mateo 5, versículo 17 al 20. No he venido a anular a los profetas, sino he venido más bien a darles cumplimientos a ellos. Porque mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Y yo quiero que no pierdas de vista, porque Jesús está en su tierra, en Nazaret, y está leyendo el profeta Isaías, está leyendo un texto profético del Mesías, pero él al mismo tiempo es el Mesías prometido. Él está leyendo acerca de la redención de Israel, pero Él es el Redentor de Israel. Está leyendo acerca del futuro, que el pueblo iba a experimentar una redención absoluta, y Él es el que iba a hacer eso posible. Amén, ¿verdad? Pero vamos a ver si ellos se dieron cuenta. Pero vamos a ver si ellos comprendieron la profundidad de eso. Jesús vino con el propósito de enseñar en las sinagogas la palabra, la ley de Dios. Pero tenga cuidado, porque usted y yo también hemos sido llamados a enseñar. Fíjate lo que hizo la iglesia del Nuevo Testamento, los discípulos, la iglesia en Hechos 4:1, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Ellos estaban bravos. Porque ¿qué hicieron estos dos hombres? Enseñaron acerca de la resurrección y acerca de Cristo. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia consigue su propósito al seguir a Jesús, puesto que Él es el edificador de la iglesia y nosotros simplemente somos sus colaboradores, sus coparticipantes. Impresionante ese texto. 5:28. Le dijeron, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¡Qué impresionante! 12 hombres comunes llenaron de enseñanza a toda una ciudad. Porque el poder de Dios viene sobre ti y sobre mí, no para ser, tú sabes, magos espirituales y ¡pum! Crece pierna y ¡pum! Solamente. Somos extensores del reino de Dios. Y los milagros van a seguirnos mientras hacemos la misión de Dios. Sí, lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Pero quiero que entendamos el contexto mediante el cual todos ellos ocurren. Versículo 42. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Jesús vino con el propósito de enseñar en las sinagogas. De hecho, Jesús en Mateo 22, del 37 al 40, dice, este es el primer mandamiento, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Él vino a practicar la ley. Por cierto, Juan 1 nos dice que Él es el Logos, la ley encarnada. Y nos resume todo el Antiguo Testamento en estos dos grandes mandamientos. Levíticos 19 y 18
y Deuteronomio 6. Es interesante porque ¿qué estamos tú y yo enseñando a otros? Versículo 19 del capítulo 5 de Mateo dice: todo el que infrija un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñare a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñare será considerado grande en el reino de los cielos. Santiago nos amonesta y nos dice: no procuréis mucho de vosotros haceros maestros, porque seréis juzgados con mayor severidad. Es interesante eso, porque sí que hemos sido llamados a enseñar, pero enseñar la verdad de Dios. Y que esa verdad debe ser enseñada con la práctica, con la obediencia. Jesús era un maestro impresionante, además de ser el Redentor, también era un buen profeta, porque él vivía el mensaje, él era un mensaje andante, aunado a que también con su boca lo enseñaba. Y obviamente su enseñanza era superlativa en comparación a los de su tiempo, porque decían: enseña como quien tiene autoridad. Cualquiera puede decir cualquier cosa, hacer un video y guindarlo, poner su comentario en YouTube, en una red social o lo que sea, pero eso no quiere decir que eso tiene autoridad. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a predicar al nivel de Cristo, no a hablar por hablar, no a decir por decir, sino a enseñar con autoridad. Amén. Segundo propósito, él tuvo el propósito de dar buenas nuevas a los pobres. Me quedo con Mateo 5, donde habla de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Así que Jesús vino específicamente a la casa de Israel, a los pobres de Israel, a compartir el reino de Dios, a fin de que ellos fuesen salvos. Y Jesús fue ungido para tal propósito. Tú también has sido ungido para eso. Buenas nuevas a los pobres. Hoy en día en Venezuela necesitamos compartir el reino de Dios. A los pobres espirituales. A los pobres que no tienen quien les anime, quien les restaure, quien les salve de su pecado, que están desesperados y no tienen nada que hacer. La iglesia hacía lo mismo. Los discípulos de la iglesia practicaron esto. Hechos 4:29 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Otra versión dice: con denuedo. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron luego? Hicieron un culto y cantaron al Señor. Tuvieron un campamento de jóvenes y proclamaban su nombre. Salían de dos en dos y repartían tratados. ¿Qué hicieron? ¿Qué dicen? Proclamaban la palabra de Dios sin temor. Hay que compartir la palabra, proclamar la palabra, expresar la palabra, porque ella tiene vida. Es interesante, hoy en día, póngase a leer los tratados a veces que uno reparte, echan cuentos, historias y cosas, y no son realmente bíblicos. Pero hay que comer la palabra, poder compartir de ella a todos. ¿Amén? Tercer propósito de Jesús: Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Este me fascina, porque Jesús tiene el poder para sanar y restaurar a los que están rotos. Estoy aprovechando este tiempo de andar a pie con mucho gusto y me estoy dedicando a ver cómo está la gente en el metro, cómo está la gente en la camionetica, cuál es la temperatura, cuál es el termostato de la sociedad. Y he descubierto tres cosas. Uno, la gente está terriblemente apesadumbrada, están desanimados, cabizbajos, llenos de ira. Ahora se pelean por todo. Yo me tropiezo, usted para allá, y ahí se dan en el metro y se arma una rumba de golpes rápidos. Tú tienes que andar mosca porque si no llevas, porque estás ahí. Ha incrementado, por lo menos en esta semana que tengo rodando metro, vertiginosamente la gente que pide
en todos lados. Conté desde la parada de la California hasta acá, hasta Altamira, 7 personas distintas, entre raperos, pedigüeños, personas ancianas, discapacitados, 7 en total. Dice, ¡wow! Ha aumentado vertiginosamente el número de santeros en todos lados. Y podemos resumir que toda nuestra sociedad venezolana está con el corazón literalmente quebrantado. Bueno, para eso viene Jesús, para sanar a personas así. Porque el mensaje del Evangelio tiene poder para dar salvación y vida eterna. La gente necesita primero que nada ser salva. No necesita que tengan un mejor sueldo, no necesitan un aumento, no necesitan que la economía tenga fuera inflación. Necesitan ser sanados del alma, porque todos están condenados y nadie puede salvarse a sí mismo. Obviamente, cuando Cristo entra a tu vida, te restaura, te santifica, te hace una nueva persona y puedes ser libre. ¿Qué necesitamos para compartir a los quebrantados? ¿Qué mensaje necesitamos? Piensa en esto: el Espíritu de Dios te ha ungido con autoridad y con poder para testificar. Hasta ahora es que no soy muy fluido en palabras, no tengo esa capacidad de decirle cosas, no tengo el don de discernimiento para saber por qué rollo está cruzando, y a veces soy medio tarugo, entonces se me quedo pegado, como cuando tienes un carro ahí ensegundado que no arranca. Así soy, pastor. Bueno, tienes al Espíritu Santo, quédate callado, mira a la persona y ora en tu mente. Y si el Espíritu de Dios tiene palabra, te va a poner palabras. Si tú eres tartamudo como Moisés, te va a poner a hablar ligero. Pero tienes que estar dispuesto a cumplir el propósito. Amén. Y está fácil esa parte porque hay muchos quebrantados. Tengo que ilustrar este punto con mi amado César Castillo. Yo recuerdo claramente cuando César llegó a esta iglesia. Llegó agarrado de la mano de su hermana y de su cuñado, caminando pasito por pasito. César Castillo, el barbudo que toca el teclado, el siervo de Dios, el anciano de los jóvenes. Anciano en edad y anciano también, porque es más viejo después de mí en los jóvenes. Y llegó con una afección cardíaca, tenía un problema en el corazón, literal. Sí, ese mismo César, no parece, ¿verdad? Ni jugaba fútbol, parecía un viejito, llegó así, caminando así, con cara. Llega a esta iglesia, el Señor llega a su corazón, a los dos corazones, al espiritual y al físico. El hombre cree, se bautiza en una semana, y lo agarró a Eric a discipularlo. Y sabe, Eric, un tipo así altísimo, con una mano y todo impulsador, y le daba palmas en la espalda: ponte macho, siervo, echa para adelante. Y bueno, aquí no creemos en los hombres mamitas, ¿oíste? Le decía, y cada rato me acuerdo de eso. César fue creyendo, César fue cambiando, César fue dando frutos. Me acuerdo claramente porque ya no se quejaba, ya no venía agarrado de la mano con nadie, dejó hablar tanto de sus pastillas. Él andaba como un viejito, literal, tenía una bolsa llena de pastillas. Ese era César. Fue al médico y el médico le dijo: ya va, que hay un problema, joven. O me cambiaron el paciente porque tu corazón no es el mismo, no es el, mira, esto le sacó el examen el viejo, le dijo para allá, para acá, este no es el mismo corazón. Tienes un corazón como nuevo, ¿vale? Como un corazón de alguien recién nacido, fuerte. Y César lo entendió. Jesús no solamente sanó su espíritu, ni sus emociones, ni su alma. Jesús sanó su cuerpo literalmente. Porque cuando Cristo transforma una persona, transforma todo. Y aquí somos hechos nueva criatura. Amén. Amén. Así que cuando lo vea, y lo vea así todo barbudo y macho, ¡ay, gloria a Dios por este César! Sí, Señor. Hechos 8:4 dice: los que se habían dispersado, porque la iglesia en Jerusalén se puso chévere, ¿no? Se puso cómoda, pensaban que ellos iban a establecer la super church ahí en Jerusalén y todo fino. Bueno, Dios manda un poquitito nada más de persecución. Viene el martirio de Esteban, y entonces el proceso viene a mover la predicación. ¿Y qué ocurrió? Fueron dispersados, y donde quiera que iban, predicaban la palabra.
Fuimos llamados a sanar a los quebrantados. Nadie puede hacer eso. Piensa un momentico en esto. Nadie, ningún psicólogo, me perdonan los psicólogos que hay aquí en la sala, nadie puede sacarte de tus rollos emocionales, nadie puede limpiarte del pasado, nadie puede transformarte a tal forma como lo hace solo Jesucristo. Y nadie tiene la autoridad para hacer tal labor sino la iglesia de Cristo, es decir, usted y yo. Amén. Si la iglesia no activa y no hace eso, la nación perece, la comunidad perece, la familia perece. Nadie va a activar el reino de Dios sino aquellos que son portadores de ese reino. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Cuarto propósito: pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vamos a simplificar: echar fuera demonios, sanar rollos emocionales y dar sanidad física a doquier, por todos lados. ¿Qué hicieron los discípulos? Hechos 8:5. Felipe se lanza en su expedición hacia Samaria, comenzó a anunciar acerca de que hay un Mesías llamado Jesús. Y al oír a Felipe y ver las señales que seguían con la proclamación del Evangelio, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaron sanos. Hay que orar por señales. Amén. Establece tu reino, Señor. Sana. Sana. Hermano, hay momentos donde la gente va a llegar y uno simplemente va a orar y van a ser sanos, y por su sanidad física o emocional, su corazón va a ser abierto y van a ser salvos. Pero entonces Dios lo sana y uno se calla. Bueno, gloria a Dios, que vengan domingo a la iglesia, allá predican fino. No, tú. Porque el cuerpo tiene la capacidad de presentar el mensaje. Tú tienes que orar, tú tienes que ministrar, tú tienes que compartir, tú tienes que cumplir el propósito. ¿Qué tal si quién fue el que estaba predicando? Felipe, ¿no? ¿Qué tal si Felipe solo les predica pero no ora por los enfermos y no ocurren las señales? Ah, no es endemoniado. No, yo todavía no me he graduado de la escuela de liderazgo, no sé cómo se echa fuera un demonio. Todavía no, voy a ir primero que me enseñe Pedro y después vengo. ¡No! El hombre tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahí, ¡pam! Salga. Tampoco sea un cristiano cazafantasma, ¿no? ¿Cómo es eso? Esos hermanos que llegan, ya va, hermano, eso está así sucio, seguramente detrás de ese hay un demonio. Entonces empiezan a ver el diablo en todos lados. No, es al revés. Porque la Escritura dice que cuando Jesús cruza a la región de Gadara, ahí estaba él, el endemoniado lo divisa desde lejos y dice: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes conmigo? ¿Vas a atormentarnos antes de tiempo? Porque Jesús es la luz verdadera. Y usted y yo somos la luz de Cristo en este mundo. Y cuando usted llega, ellos saben que usted llegó. Pero si usted no está claro en su propósito, pues usted le tiene miedo al diablo, y si se le vienen ahí las joyas, pastor, y se le cierran las puertas. ¿Qué puerta, hermano? Nuestro reino es real, es inconmovible y es eterno, pero va a depender de cuánto usted entienda. Fuimos llamados a ser copartícipes del propósito de Jesús. Quinto, predicar el año del favor del Señor, el año agradable del favor del Señor. Jesús para su lectura a la mitad del versículo 2, porque la segunda parte, donde Él va a establecer juicio y venganza, no viene todavía. Eso va a ser cuando venga por segunda vez a establecer su reino con sus huestes celestiales y con nosotros. ¿Amén? Esa parte viene, pero primero tiene que ser predicado este evangelio del reino en todas las naciones, y entonces pues vendrá el fin. Solo falta eso, hermanos. Y eso no va a venir por ósmosis, eso tiene que venir por predicósosis, por así decirlo. Predicadera apasionada, llena del poder del Espíritu. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Sí, claro que sí. ¿Qué hizo la iglesia, pastor? Cuéntanos. Hechos 11, 20, 21. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, de Cirene, que al llegar a Antioquía, no les importaba si eran judíos realmente, comenzaron a hablarles también a los de habla griega.
anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Bueno, hay tantas personas necesitadas de oír un poquito del mensaje de vida que usted tiene todos los días, que simplemente un poquito es suficiente. En estos días venía, mi hermano me prestó el carro un momentico para hacer diligencias, y en la mañana es muy engorroso el tránsito y el transporte interno allí donde yo vivo. Así que estaba bajando a pie el vigilante, uno de los más nuevos. No le conocí y dije, ese provecho y lo conozco. Lo monto en el carro, le digo, ven, te doy la cola y hasta las camioneticas. Yo tenía puesto allí mi música evangélica, Hillsong, y no sé qué, y tal, sí, lo canto, es medio tostado, disfruto mi adoración. Y se montó en el carro triste, va a llevar cantadera y todo. No habíamos avanzado 1 kilómetro y el hombre me dice, pastor, Señor, yo era cristiano, pero usted sabe, la vida, no sé qué más. Y yo, mango bajito. Y sí, cuéntate, ¿y por qué ya no era cristiano? Y empezó el hombre a abrir su corazón. Bueno, la verdad es que las adversidades de mi familia y la vida, y no sé qué más. Y le digo, ¿tienes Biblia? Sí, te la tengo en la casa. Bueno, se la presté a mi hermana. No, tenés que leer la Biblia. Sí, es verdad. En estos días tenía un problema, me sentía mal, no tenía dinero, y agarré mi palabra y el Señor me habló. Le dije, sí, tú necesitas al Señor, no te puedes apartar de Él, y lo agarré para siempre y ahí hasta la convertí. Y me bendice porque tengo un rato orando por esa pareja de vigilantes porque no los conocía, y yo me he propuesto predicarle a todos los vigilantes que sean atormentados positivamente con el Evangelio. ¿A cuántos a tu alrededor puedes sanar de parte de Dios? Puedes compartir las buenas nuevas. Hoy en día todo el mundo anda quejoso, peleón, bravo, obstinado, fastidiado. Es el mejor momento. En vez de hablar del dólar, si bajó, subió, se engordó, se enflaqueció, habla de la gracia de Dios sobre ti. En vez de hablar de tus problemas y tus rollos con los hermanos. Hay hermanos que son tan rudos. Dios los bendiga, Señor, darles, ilumínales, porque se ponen intensos. Hola, pastor, ¿cómo estás? Tú sabes, tengo un problema. Y no sé qué más. No te dejes ni responder. Hermano, tú sabes que el Evangelio significa buenas noticias, pero un quemoncito, ¿viste? ¿En serio, pastor? Más o menos. Yo se los digo con amor, pero se los digo. Oye, no me preguntaste ni si comí, ni si tomé café, ni si me duele la barriga, ni si tengo frío. Hola, me llamo Publi. Es el mejor momento para hablar las buenas noticias de Dios. Porque hay que hacer una pregunta primero. ¿Por qué no hablo de Dios? ¿Por qué no comparto el regalo y el propósito que Él tiene conmigo? ¿Por qué soy tan cerrado para hablar de la noticia más importante del universo? El poder del Señor estaba con ellos, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Porque de la misma forma que el poder de Dios estuvo con los discípulos, está hoy aquí. No abrió el cielo una sucursal ni en Panamá, ni en Costa Rica, ni en Miami, no, aquí. Amén. Amén. Me llamaron los hijos del pastor Ramón, pastor, se cayó la cosa, no va a haber la prédica en Panamá, qué chimbo, pastor. Bueno, gloria a Dios. No importa, vamos a coordinar para ver si viene. Yo le dije, no, tranquilo, yo no tengo problema de ir para allá. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas actividades, tengo la agenda full con la nueva iglesia. Es más, gloria a Dios, porque no tenía tiempo para ir para allá. Mientras que hay otros hermanos haciendo viajes turísticos, exploratorios, a ver dónde está la unción del Señor. No, hermanos, el Señor no hizo una unción, ni hizo una escala en Panamá, ni en Costa Rica, ni en Colombia, ni en ningún otro lado. Porque déjame decirte algo. Éxodo nos relata, igual que Números, pero lo voy a mandar para Números 11 en adelante, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, para que vea que cuando el Señor mandó a Moisés a que enviara a los espías a inspeccionar la tierra que Él sí les había dicho, los espías fueron, chequearon, cortaron un racimo de uvas, uvas, porque las cargaron entre dos. Un racimito de uvas, visualice, ¿no? Cargado por dos príncipes de Israel. Y llegan estos 10, parecen latinos, esos israelitas del cipote, esos, no todo el pueblo, esos. No, la tierra es excelente, fructífera, hay leche, hay miel, la gloria del Señor está allí, pero también hay unas cosas medio rudas. Fortificadas las ciudades, ¿sí? Con doble muralla.
Y los tipos papeados, fornidos, gigantes todos, hijos de Anac. De Anac con Anac segunda, es decir, son más gigantes de lo normal, unos violentos. Cuando están echando ese cuento, viene la ira de Dios un poquito fuerte sobre Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, y dice, no, pero ya va, el Señor no los va a entregar como a pan, no los vamos a comer porque el Señor nos los prometió. Y todos, no, sí, dale, contra los gigantes, tú solo. Eso encendió la ira de Jehová. Y cuando Moisés va a hablar con el Señor estaba airado y le dice, lo que ellos pensaron que sus hijos iban a morir en el desierto, eso les va a pasar a ellos ahora. Y dice la Escritura, se airó Jehová, porque cuando después el Deuteronomio Moisés lo relata, se airó Jehová con esa generación en gran manera y conmigo como profeta. Y dijo Jehová, solo entrará en esa tierra y tomará posesión de ella Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun, porque tuvieron un espíritu diferente. ¡Wow! Eso no lo saca del desierto. Para que entienda el contexto, ellos caminan su desierto los 40 años, tenían 20, 19 años más o menos, es decir, 40 años de desierto, y ellos fueron los únicos de esa generación que lograron salir en victoria a tomar posesión de la tierra que Dios prometió. No dígame tan rápido, porque cuando uno está en el desierto solo hay dos opciones para salir de allí. Como salió Jesús lleno del poder de Dios, porque el Señor te entra al desierto y te saca. Pero si el Señor te mete y tú te sales ahí, porque el pueblo de Israel solo se movía cuando las nubes se movían. Y si tú te estás moviendo sin que el Señor se mueva, lo único que te va a pasar es que te vas a morir en el desierto. Ahí viene, amén. Ahí va, ¿verdad, pastor? Y va a depender de la actitud y el Espíritu de Dios con el que te mueves. Porque si tú haces balance con tu corazón humano, con tus expectativas, con tu buena gana, así no funciona. Funciona con la fe. Si lees otro pedacito en Éxodo y en Números, dice, porque Josué y Caleb creyeron en la promesa de Dios. Pregunto, ¿usted cree en los propósitos que Jesús experimentó y que delegó a su iglesia? Seguro. Vamos a ver los que dijeron amén. ¿Cuántos nuevos creyentes han bautizado este año? Y han venido consecutivamente a la iglesia por causa de tu amén. Repítame por favor, díganme el número. Se vale con la mano, si son muchos, con la mano y con los pies, a ver. Ah, no hay mucho amén, ¿verdad? Esto es serio. Esto es real. Y esto es el reino de Dios. ¿Amén? ¿Cómo entonces respondemos apropiadamente a Jesús y a su propósito? Fíjense cómo respondió la gente de su pueblo, los de Nazaret. 1. Cuando lo oyeron, se admiraron. Versículo 15. Así que no se ponga feliz cuando usted da un discurso, un mensaje, comparte algo, toca bien la charrasca o danza muy bien y lo felicitan, porque a todo el mundo lo van a felicitar. La gente siempre de primera mano se admira. Con la iglesia pasó lo mismo. Cuando sanan al cojo de la puerta de la Hermosa, todos se admiraron y se asombraron porque había ocurrido un milagro. Así que no busquen la admiración humana. A Jesús, hermanos, no le paró a la cosa. Así que si tú te estás enamorando de las mieles de las personas, renuncia a eso. Miraron atentamente luego que hizo la lectura de Isaías y le dijo, esta escritura se cumple hoy delante de vosotros. Ellos se quedaron atentos mirándolo detenidamente. En Hechos 4:13 los gobernantes se dieron cuenta de la osadía con la que hablaba Pedro y Juan, pero también se dieron cuenta que eran gente sin estudios ni preparación. Y ellos quedaron asombrados y reconocieron ¿qué cosa? Que estos hombres habían estado con Jesús. Hoy en día hacemos como que la cosa al revés, que sepan que soy estudiador, que sepan que tengo por lo menos un grado, que sepan que soy bilingüe y si soy portugués, trilingüe y cuatrilingüe o políglota, pero que sepan. Ah, bueno, y también soy siervo del Señor, pero primero que soy alguien académicamente bien partado, bien educado. Eso no está mal. Pero ¿sabe la gente que tú estás con Jesús?
¿Se te nota que eres una persona íntima de Jesús? ¿Hablas como Él? ¿Te mueves como Él? ¿Crees como Él? ¿Vives como Él? ¿Tu vida gira alrededor de los propósitos que ya compartimos tal como Él lo hizo? Admiración, aprobación. La gente estaban impresionados por la doctrina que salía de su boca y también estaban medio asombrados porque sabían que él era José, el hijo del carpintero. Y decían, bueno, Mateo es el que nos explica un poquito eso. Mateo 13, versículo 53 en adelante. Se escandalizaron, se asombraron y dijeron, este no es el hijo de José el carpintero, no es María su madre, no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están sus hermanas con nosotros. Y estaban asombrados, escandalizados, estaban como, pero no sé, ¿cómo sabe tanto él? Si lo vimos ahí, él era el que hacía las camas. Ah, por cierto, se desayuna eso si no lo sabe. Jesús fue el primogénito, pero María dejó de ser virgen luego que tuvo al Señor. Y tuvo 4 muchachos más, que los listamos acá, y por lo menos 2 muchachas más, porque habla en plural, las hermanas. Así que Jesús por lo menos fue el mayor de 7, como mínimo. ¿Sí? ¿No le dio la matemática? Mateo 13, ¿o me equivoqué yo? ¿Cómo es? Y no era un comentario de admiración en cuanto, ay, qué culto ese mensaje, qué profundo. Era como despectivo. ¿Cómo un carpintero puede hablar así? Y eso que hace milagros. Jesús viene a decir en Lucas, porque, interesante, los profetas no tienen honra ni en su casa, ni en su tierra, ni en su parentela. Así que no se desanime si usted está sembrando el Evangelio entre sus familiares y no ve fruto de primera mano. No se desanime si no le hacen muchas porras. Yo recuerdo que en la iglesia donde me formé, mi ministerio máximo fue el sonido, y de ahí me sembraron y allí me dejaron sembrado. Esa otra prédica. Gloria a Dios. De hecho, ya después, pastor, más nunca ni siquiera como, oye, pastor, ¿puedes venir a compartir algo? Nada, no me quieren. Ahora es que estoy viendo fruto con mis hermanos, después de viejo. Ahora y con mis papás también, después de viejo. Pero no se emocionen, Jesús dijo, no hay honra para el profeta en su propia tierra. El punto clave aquí es esto, de qué forma estamos reaccionando y recibiendo a Jesús. Después que Jesús les dice un poco de cosas, una cosa como que en el tiempo de Elías, él no fue enviado a cualquiera de las viudas de Israel. ¿A dónde lo envió Jehová? A la viuda de Sarepta. En el tiempo de Eliseo fue igual, había muchos sucios con lepra, pero no fueron sanados ellos, sino ¿quién? Naamán el sirio. Esto les hizo hervir la sangre de hebreos, porque lo que el Señor les estaba diciendo, yo sé que no me reconocen y no aceptan mi doctrina, pero es normal que esto ocurra. Entonces se enfurecieron con el Señor y lo llevaron para tirarlo del despeñadero, del monte donde estaba plantado aquel pueblo. Jesús, como sabía que no era su tiempo, pasó en medio de ellos y no le pasó nada, porque ellos querían literalmente expulsarlo para matarlo, tal como hicieron con Esteban. Lo sacaron a empeñones afuera de la ciudad y lo apedrearon. Y Saulo, viendo esa escena, sostenía los mantos. Igual pasó con el apóstol Pablo. Allá lo agarraron. ¿En qué ciudad? Déjenme repasar. En Iconio. Le echaron piedras, es decir, nomás, él quedó medio muerto, lo sacaron fuera de la ciudad. Cuando los discípulos fueron a ver qué pasaba con el apóstol, se empezó a mover, se puso en pie. Eso sí es macho. Se puso en pie después de recibir una pedradota, un baño de piedras, y entró en la ciudad y después se fue a predicar en otra ciudad. Y no dice, y Pablo se sobaba las heridas y decía, ay, ¿por qué a mí? No dice eso la Biblia. Dice más adelante que cuando fueron Pedro y Juan azotaban, salieron gozosos con las espaldas ardientes, con esas rupturas y el sangrero. Imagínense las heridas, y ellos salieron felices porque dijeron, somos dignos. Eso no está ahí, eso está en el Hechos, de sufrir a causa del nombre. ¿Por qué estás sufriendo tú hoy? Te pregunto. ¿Por la inflación nada más? ¿Por la comida? ¿Porque no consigue la harina? ¿Porque no consigue el arroz? ¿Por qué sufre usted? ¿Por qué nos está pasando esto siendo un país petrolero? ¿Por qué sufre usted?
o estás sufriendo a causa del reino de los cielos? ¿Cuál es la manera correcta de responder a Jesús? Y no piensa que Jesús no fue rechazado, porque Jesús desde que inicia, porque está en el inicio de su ministerio público, recibe rechazo y odio y causa de muerte. Tenga eso muy claro. Porque cuando usted lee Juan, el Evangelio, y con eso termino, Juan dice: a los suyos vino, verso 11 del capítulo 1, mas a los suyos no les recibieron. Y a cuando les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando se encuentra Jesús con Nicodemo, le dice: así como la serpiente antigua fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que le vea y crea en Él sea salvo. La única forma de recibir a Jesús adecuadamente es con fe. Y la única forma de vivir este camino, cumpliendo los propósitos de Jesús y de la iglesia para ti, es con fe. Porque de resto, nuestra muerte es segura en el desierto. Vamos a salir de esto. Vamos a establecer el reino de Dios. Vamos a ver maravillas. Vamos a ver un avivamiento increíble. Vamos a ver un mover de Dios como nunca antes, que no va a parar. Pero no va a ser en Costa Rica, en Miami, en Panamá. No va a ser allá, va a ser aquí. Y sabe, hay algo lindo que está pasando. Hay un kairos de Dios. La gente está demasiado evangelizable. Están más bajitos. No necesita uno echarle esos cuentos. Es más, le digo, no predique contratado. Agarre su Biblia pelada y ponga atención a lo que el Espíritu le diga. Dios lo va a hacer como el tiempo de Felipe. Júntate ese carro. Júntate en ese vagón, Señor, pero yo voy para Propato y este va para allá. Júntate en ese vagón y el Señor te va a ordenar y te vas a tener que meter a una dirección distinta. Voy a llegar tarde al trabajo. ¿En serio? ¿Qué tal y si Dios te cambia los planes y ese día no quiere que vayas al trabajo? Y Dios hace eso, pastor. Ay, lea Hechos. Y Dios te pone al lado de una mujer o te pone al lado de un hombre. Y Dios comienza a hacer obra de milagro a través de tus manos. Tú no sabes el plan de Dios. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con esta nación. Y tú puedes ser un copartícipe de la obra del reino de Dios, o puedes ser un quejón que va a morir en el desierto. Esas son las dos opciones. No hay más opciones. Y esto tómalo profético o tómalo como quieras, pero esto es una realidad que todos estamos viviendo. El año pasado, cuando fui a Panamá, los venezolanos que viven allí viven llenos de odio, viven heridos y viven como paranoicos. Había una celebración especial. Se visten de rojo los panameños para celebrar ni me acuerdo qué cosa. Y un venezolano estaba parado en medio y empezó a gritar: los chavistas, los yo no sé qué, y los no sé qué más. Y el hombre le dio un ataque de locura en plena calle. Porque el creyente perdió su propósito. No estamos huyendo de un gobierno, de una fase de la cuestión. Estamos viviendo para Dios o viviendo para el mundo. Pero no podemos vivir para los dos al mismo tiempo. Hermano, la iglesia de Cristo de esta era tiene una autoridad y ha sido llamada a un nivel superior. Pero solo los Josué y los Caleb de este tiempo van a asumir ese llamado. No todos lo van a ver. Y que sirva este mensaje como un recordatorio. Porque si no crees, no vas a poder ver la gloria de Dios. Porque en el Evangelio es revelado por fe y para fe. Y solo el justo puede vivir por fe. Amén. En este tiempo